5 increíbles revelaciones sagradas que transformaron el mundo tras la muerte de Jesús. En el tercer año de Joaquim, los cielos se oscurecieron y la tierra tembló con la manifestación del dolor celestial. El Gólgota, aquel ominoso lugar donde la esperanza parecía sucumbir, ahora se erguía como un testimonio sombrío del sacrificio injusto de Jesús, el Maestro. Los seguidores se congregaban, sus corazones pesados por la tragedia. El eco de la cruz resonaba en sus almas, llenando el aire con un lamento que nunca cesaría. Entre ellos, Pedro, el rock de la comunidad, luchaba con sus propios demonios. Había negado a su Señor en la noche oscura de su arresto, y el peso de esa traición lo mantenía cautivo. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, las sombras alargadas parecían compartir los lamentos de las almas dolientes. Pedro contemplaba el horizonte, su mente atrapada en un laberinto de remordimientos y anhelos. ¿Cómo pude haberle fallado?, se preguntaba, deseando poder retroceder en el tiempo, redimiendo su historia como un fiel apóstol. Sin embargo, en aquel silencio abrumador, una revelación divina aguardaba por ellos. 3 días más tarde, al amanecer de la resurrección, todo cambió. María Magdalena, portadora de la noticia más extraordinaria, fue la primera en experimentar el torrente de esperanza que emanaba del sepulcro vacío. «Ha resucitado», resonó en sus oídos, y con estas palabras de vida, un fuego comenzó a arder en los corazones de aquellos que se habían sentido abandonados. El temor que había apesadumbrado a Pedro empezaba a disiparse en la luz de una nueva promesa, aunque aún lidiaba con la sombra de su identidad traicionada. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La primera revelación de aquel día fue el poder absoluto de la resurrección, un evento que no solo traspasó las barreras de la muerte, sino que llevó consigo la promesa de vida eterna. La transformación en Pedro fue inminente. De aquel hombre cualquier que hablaba desde el miedo, él se levantó audazmente ante las multitudes tras ser lleno del Espíritu Santo. «Arrepiéntanse y sean bautizados», proclamó, dejando atrás la imagen de debilidad que había acariciado durante tanto tiempo. Así, el impulso del Evangelio se extendió como olas en un lago, y así surgieron nuevos líderes como Pablo, un feroz perseguidor convertido en la columna vertebral del movimiento cristiano. Esta metamorfosis no solo rompió barreras culturales, sino que resonó en la vida de Pedro, quien aprendió que la gracia de Dios no conoce límites y que su amor perdona lo irreconciliable. El pueblo de Dios se encontraba en medio de una carrera hacia lo desconocido, anhelando la siguiente revelación divina. Y así, la espera, impregnada de esperanza, impregnaba el aire mientras sus corazones latían al unísono ante el misterio que se avecinaba. ¿Qué nuevas maravillas revelaría Dios? La historia continuaría desplegándose, dejando a todos con una anticipación palpitante por lo que estaba por venir. A medida que la noticia de la resurrección de Jesús se esparció por las calles polvorientas de Jerusalén, un alboroto comenzaba a brotar entre los seguidores del camino. Aquellos que lloraban y se sentían derrotados, ahora miraban hacia el futuro con una renovada esperanza. En cada rincón, el eco de la proclamación de María resonaba: «¡Ha resucitado!». Y con ella, el susurro de una esperanza que desafiaba la tumba se volvía a un clamor de fe. Pedro, aturdido aún por el asombro de la revelación, comenzó a reunirse con los demás apóstoles en el aposento alto, un lugar de retórica ferviente y anhelos profundos. «Sobre esta roca edificaré mi iglesia», había oído en su corazón antes de la cruz, y ahora sentía el peso de ese llamado como una nueva unción. Pero el temor lo aún acechaba, las dudas asomaban a su mente. «Si he negado a mi Señor, ¿puedo ser el cimiento de su nueva obra?».
Mientras estos pensamientos lo asediaban, en el aire flotaba una presencia que no podía ignorar. Los rostros de sus hermanos, iluminados por la luz de la resurrección, reflejaban el ardor del Espíritu Santo ya hablando entre ellos, activando el fervor del Evangelio. Era el momento de orar. Un clamor comenzó en el silencio, un grito que se elevó hasta el trono del Altísimo. Espíritu Santo, ven a nosotros, susurraron como un eco del anhelo de sus corazones. En ese momento, un estruendo como de viento recio llenó la habitación, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Era un fenómeno inexplicable, un signo del cumplimiento de la promesa. «Esto es lo que el profeta Joel predijo», exclamó Pedro llenándose de valentía. «En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. La multitud, atraída por el increíble sonido y la conmoción, comenzó a juntarse. Estaban asombrados, pues cada uno escuchaba a los apóstoles hablar en su propia lengua. ¿No son galileos todos estos que hablan?, se preguntaban algunos, mientras otros estaban desconcertados. Sin embargo, Pedro, levantándose entre ellos, habló con una voz que resonaba con autoridad. «Hombres de Israel, escuchen lo que les digo. Jesús de Nazaret, hombre aprobado por Dios entre ustedes, en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados». Hechos 2:38, respondió Pedro, y miles fueron añadidos a la comunidad ese día, ya no solo seguidores, sino testigos de la gloriosa transformación que se avecinaba. Mientras el sol se asentaba sobre Jerusalén, un nuevo amanecer comenzaba a surgir no solo en la entendurás, sino en los corazones de los hombres y mujeres que anhelaban crecer en fe. Las divisiones se desvanecían, mientras el cuerpo de Cristo crecía en unidad. Sin embargo, mientras el pueblo celebraba la llegada de la nueva era, el eco de una inquietante revelación emergía en los corazones de los líderes religiosos. La sombra de su antiguo sistema comenzaba a temblar, pues algo sobrenatural había despertado. ¿Qué significaban estos eventos para aquellos que aún se aferraban a la oscuridad? ¿Podría esta nueva obra ser amenazada? Las preguntas flotaban en el aire, preludiendo el conflicto que estaba por venir. Quizás, solo quizás, Dios tenía un plan aún más grande para revelar a través del sufrimiento y la oposición. La historia de la Iglesia estaba lejos de haber terminado, y el camino hacia la verdad aún estaba lleno de sorpresas divinas. En medio de la efervescencia del nuevo amanecer, había un grupo que se había reunido en secreto. Los sacerdotes y fariseos, con corazones inquietos y mirando por la ventana del Sanedrín, buscaban una manera de contener la obra del Espíritu. La noticia de la resurrección de Jesús no solo había despertado a los discípulos, sino que también había sembrado en sus corazones una creciente inquietud. «No podemos permitir que esto continúe», exclamó Caifás, el sumo sacerdote, sus palabras resonando con la autoridad que la ley le confería. «Si dejamos que este hombre sea adorado, la nación entera caerá en el caos, y nos arriesgamos a perder nuestra posición y nuestra paz con Roma». Su temor era fundado. Todo Jerusalén parecía vibrar con la proclamación del nuevo evangelio. Las calles llenas de gente daban testimonio de quienes habían sido tocados por la gloria del resucitado. En aquellos momentos de fervor y unidad en el aposento alto, Pedro y los apóstoles sintieron que su misión había comenzado. Ellos también comprendían que se enfrentaban a un mundo que no aceptaría fácilmente el poder del mensaje de Jesús. Mientras tanto, el manto del día se declinaba hacia la noche, y el Espíritu Santo continuaba haciendo su obra en la comunidad. Con un fervor inquebrantable, Pedro dirigía a sus hermanos en la oración y los enseñaba acerca de las Escrituras. «Y ahora, hermanos, escuchen, el profeta Isaías ya nos había anunciado que el Mesías sufriría y que sus sufrimientos eran parte del plan eterno de Dios». Las palabras fluyeron con un poder que removía las dudas, infundiendo grados de fe renovada. El pueblo escuchaba con avidez, corazones palpitantes entre la desesperación de sus pecados y la esperanza de la salvación. Se había desatado un movimiento que, aunque joven, reverberaba con el peso de la profecía y la promesa cumplida. Sin embargo, las sombras de la oposición ya se cernían sobre ellos. A la mañana siguiente se reunieron en el templo para continuar con sus proclamaciones. Justo cuando Pedro alzaba su voz para compartir el mensaje del resucitado, una figura conocida avanzó entre la multitud.
Raquel, una mujer marcada por su reputación de ser profetisa. Se acercó al grupo con un rostro iluminado, pero también lleno de preocupación. Lo que está sucediendo aquí no quedará impune, advirtió. El enemigo ya ha tomado su posición. Su ira se desatará sobre este movimiento. El apóstol Pablo, aún no conocido entre ellos, había presenciado la manifestación del pueblo y escuchado las proclamaciones de los 12. Se encontraba lejos, impulsado por el ardor del fanatismo religioso. El líder del Sanedrín había conectado sus ojos con los de Saulo, quien ya buscaba maneras de detener la creciente comunidad que se denominaría los del camino. Mientras la comunidad continuaba creciendo, con miles siendo añadidos a la fe, una vez más el eco de la oración llenó el aposento alto. Sus corazones estaban entrelazados en un clamor por protección y por la fortaleza para ocuparse de los desafíos que vendrían. Pero en medio de esa oración susurrante, Dios había sellado su plan con un propósito que iría más allá de lo que podían imaginar. Pedro, en medio de la intensa oración, sintió un impulso profundo en su espíritu que retumbó en su interior. ¿Qué más tiene Dios preparado para nosotros?, murmuró en su corazón, una inquietud que prometía revelaciones asombrosas. La inquietud que surgía de la oscuridad no era solo temor, sino también un recordatorio de que el plan soberano de Dios se estaba desplegando. En los próximos días, en medio del clamor de la oposición, se encenderían señales que marcarían el camino a un cumplimiento aún mayor de la redención. La historia no sería solo la de una iglesia naciente, sino el despliegue continuo de un propósito divino que llenaría los corazones con la vida nueva prometida en Cristo. De pronto, una luz brillante llenó el aposento alto, y se escuchó una voz suave pero poderosa. No teman, porque en sus tribulaciones muchos conocerán el poder de mi redención. Así, en un susurro silente, se revelaba a Pedro una nueva dimensión del plan divino, insinuando que el enfrentamiento que se acercaba solo era el inicio de un movimiento que cambiaría al mundo para siempre. Mientras el grupo de los apóstoles se agrupaba en oración, una profunda sensación de expectativa se cernía sobre el aposento alto. Las palabras de promesa resonaban en sus corazones. Un nuevo amanecer estaba a punto de surgir, y la presencia del Espíritu Santo los llenaba de atrevimiento y amor. Pedro, firme en su convicción, se levantó. «Hermanos», comenzó a decir, «hoy tenemos la oportunidad de compartir el testimonio de nuestro Salvador, de aquel que venció la muerte y nos ha dado un propósito divino». Fuera del aposento, el bullicio de Jerusalén seguía, pero ahora marcado por un ambiente cargado de expectación. En cada rincón, la noticia de la resurrección se esparcía, despertando fe en unos y temor en otros. Los fariseos y saduceos se reunieron de nuevo, con sus corazones endurecidos por la aversión. «Es doblemente peligroso», murmuró un saduceo con voz áspera. «No solo está resucitando a los muertos, sino que ahora está levantando a su pueblo en la fe. Debemos actuar rápido». Mientras tanto, los apóstoles, sin saber lo que les aguardaba, continuaron su obra con fervor. Ese mismo día, a medida que Pedro hablaba, se unieron a ellos nuevos creyentes, cautivando a los habitantes de Jerusalén. Una multitud se congregó, asombrados por los milagros y las señales que sucedían por su medio. «La profecía se cumple ante nuestros ojos», murmuraban, llenos de tanto asombro como de dudas. Sin embargo, la oposición no tardó en materializarse. Desde la sombra de las estatuas y las columnas del templo, estallían hombres con corazones tan fríos como la piedra, aguardaban su momento. El Sanedrín había decidido que no podían permitir que la voz de los apóstoles siguiera resonando, y su plan se gestaba en la oscuridad. Mientras tanto, en el interior del aposento alto, Pedro se detuvo un momento, sintiendo que su corazón palpitaba al compás de la redención. «El viento ya ha empezado a soplar», dijo, «y los corazones serán transformados. La profecía de Joel se manifiesta. Y sucederá que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Justo en ese instante, una erupción de poder divino se desató. Las lenguas de fuego comenzaron a descender sobre ellos, y cada uno se sintió lleno del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen.
Ese era el cumplimiento de lo prometido, y en el caos de la ciudad, el eco del Evangelio comenzaba a resonar cada vez más fuerte. Al escuchar el alboroto, la multitud se acercó, y Pedro, lleno de valentía, se levantó entre ellos. «Hombres de Israel, escuchen. Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, Dios lo ha resucitado de los muertos. Él es el Mesías que esperábamos». Las palabras de Pedro penetraron en los corazones como un fuego. Pero en las sombras los líderes religiosos observaban y su rostro se torcía de ira. «Debemos actuar ya», gritó Caifás, recordando las profecías que decían que debía ser sacrificado. «Este movimiento es una amenaza a nuestra posición y a nuestra manera de vida». Esa misma noche, mientras los apóstoles seguían compartiendo sus visiones y corazones, la inquietud de las fuerzas que se oponían se acrecentaba. En secreto, un conjuro se forjaba para atrapar a estos hombres y silenciar sus voces. De repente, el cielo se oscureció levemente y un viento suave comenzó a soplar, como un recordatorio. Un susurro divino se coló en el corazón de Pedro. «Esto es solo el comienzo y deben estar listos. La batalla está en ciernes, pero recuerda, el que esté en mí no será avergonzado». Las sombras se agitan a su alrededor, pero en el futuro, corazón de Pedro brillaba una luz resplandeciente, una promesa que echaba raíces más profundas. Todo estaba alineándose para un propósito mayor, y la historia de la redención continuaría desnudándose ante ellos, como un manto sagrado de esperanza y vida. A medida que la noche se abalanzaba, la voz del Señor reverberó como un eco en su corazón. «No os he llamado en vano, porque he preparado a los que vendrán tras de ustedes. En verdad, grandes revelaciones de mi gloria las verán, palabras que cambiarán el destino de naciones. El tiempo se acerca». Y así, bajo esa luz mística y esa promesa infalible, Pedro supo que el plan soberano de Dios se estaba manifestando y que la grandeza de su redención iba más allá de cualquier sufrimiento que pudieran enfrentar. La historia de la salvación estaba apenas comenzando y el mundo jamás volvería a ser el mismo. Mientras las primeras luces de la mañana comenzaron a filtrarse, los apóstoles se movían con una urgencia nueva. Una energía divina impregnaba el aire, y su fe ardía tan intensamente como las lenguas de fuego que habían descendido sobre ellos. El eco de las almas reencontradas resonaba en sus corazones, y cada palabra que pronunciaban se sentía como una chispa del cielo, trayendo vida donde antes solo había sombra. Pedro miraba a sus compañeros, cada uno un portador de la promesa, cada mirada plena de certeza. «Hoy será un día decisivo», proclamó con ardor. «El cielo está abierto y debemos salir al mundo a dar testimonio de lo que hemos visto y oído». La multitud que se había congregado la víspera esperaba ansiosa. En sus rostros, osos de curiosidad mezclados con la tensión de lo desconocido. Mientras los apóstoles avanzaban hacia el centro del estruendo, un joven se acercó, su corazón palpitando con esperanza. «¿Este es el momento de la liberación?», preguntó, su voz vibrante con una fe naciente. Sin embargo, en las sombras que rodeaban el templo, los líderes religiosos reunidos se mantenían atentos, sus corazones endurecidos por la sospecha. «No podemos permitir que esto continúe», murmuró una voz. «Si Jesús ha resucitado, perderemos nuestra influencia. Debemos llevarlos a juicio». Caifás asintió, sus ojos oscuros iluminados por un fuego de furia e intriga. La conspiración se había fraguado, el tiempo de acciones encubiertas había llegado. Pedro, consciente del clima de opresión, se dirigió a la multitud, levantando su voz sobre el bullicio. «Hermanos, la verdad ha sido revelada. Jesús de Nazaret, un hombre acreditado por Dios entre ustedes, el que fue crucificado, ha sido levantado de entre los muertos». En el aire, las palabras parecieron tomar vida propia, cruzando los límites de lo meramente humano. Las respuestas comenzaron a fluir.
Un hombre anciano, con lágrimas en sus ojos, exclamó: ¿Puede ser cierto? ¿Está él vivo? Fue en ese momento, cuando la esperanza y la incredulidad se encontraron, que el Espíritu Santo intervino. Un murmullo de fe se extendió como un incendio forestal entre la multitud. La promesa que Pedro proclamaba resonaba en el corazón de muchos, y los primeros brotes de conversión comenzaron a aparecer. En las sombras, una figura se movía entre la multitud. Era Gamaliel, un fariseo respetado pero dividido en su pensar. Debemos tener cuidado, pensó para sí mismo, recordando las advertencias de sus ancestros sobre la sabiduría. Había algo que no podía ignorarse. Si este movimiento es de hombres, caerá por sí solo. Pero si es de Dios, no lo podremos detener. Su mente reflexionó en este dilema, creyendo que un juicio imprudente podría tener consecuencias que no sabían medir. Mientras tanto, Pedro continuaba predicando, su voz resonando con la autoridad de un profeta. El mismo Dios que levantó a nuestro Señor, también levantará a los que creen en Él. En su nombre hay perdón y sanidad. Así está escrito en las Escrituras: Yo haré de ti una gran nación. Génesis 12:2. La multitud estaba cada vez más conmocionada, y movimientos de redención palpitaron entre sus filas. Poco a poco, un parpadeo de luz desenmascaró la oscuridad que amenazaba, y un joven se levantó entre la multitud. «He creído, Él es el Señor», gritó, y con su declaración la multitud estalló en bendiciones. A medida que se generaba cada vez más fe, el temor del Sanedrín se propagaba. Sin embargo, las conexiones de la fe no solo comenzaron a florecer en Jerusalén, sino que se preparaban para extenderse hasta los confines del mundo. Un nuevo amanecer estaba surgiendo, y en su corazón Pedro entendió que esta obra era solo un preludio de algo mucho más grandioso. El eco del reino de Dios no se detendría, sino que se expandiría como un río poderoso. En ese instante, el cielo se oscureció nuevamente, y una voz reverberó: «Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin». Apocalipsis 22:13. «Grandes cosas haré a través de ustedes, porque he elegido a los que llamé por nombre». Va a llegar el día en que el Evangelio templee en todas las naciones, y su corazón se llenará de gloria al saber mi poder. Preparen sus corazones, porque estoy a punto de hacer una obra que cambiará la cara del mundo. Y así quedó claro, la historia de la salvación continuaba desenredándose, revelando cada día nuevas verdades que nunca antes habían sido vistas. La promesa de la expansión del reino estaba en marcha, y el mundo aguardaba ansioso el cumplimiento de la voluntad soberana de Dios. Las palabras de Pedro resonaban en el aire, como un eco de promesas divinas, y cada corazón presente no podía evitar sentirse arrastrado por el torrente de fervor espiritual. La sombra del Sanedrín se cernía sobre ellos, pero la luz del mensaje de Cristo brillaba con fuerza inquebrantable. Sin embargo, una inquietud crecía en el corazón de Pedro. Era un nuevo amanecer, pero también una hora de decisión. «Escuchen, hermanos», continuó Pedro, su voz elevándose como un estandarte. «La obra prometida ya ha comenzado. El Espíritu Santo desciende como un torrente, y hoy aquellos que se arrepienten recibirán la misma gracia que hemos encontrado. Así está escrito. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». Hechos 2:21. Las miradas se encontraron, la esperanza se inflamaba entre murmuraciones de fe. Mientras el alboroto se intensificaba, un grupo de escribas y fariseos se aglutinó a un costado, escondiendo su desesperación tras una máscara de autoridad. «Debemos detener esta locura», dijo Caifás, su rostro enrojecido por la ira. «Si las multitudes se vuelven a ellos, nuestra influencia se desvanecerá. Convocaremos al Sanedrín. No podemos subestimar el poder de esta nueva secta». Error grave sería intentar calmar la tormenta del espíritu, advirtió Gamaliel en un murmullo. Si este es un movimiento genuino de Dios, no hay poder humano que lo detenga.
Recuerden, los profetas del pasado que se levantaron y cayeron, ¿acaso sus nombres perduran? Su advertencia fue acogida con murmullos inquietos. La balanza entre el temor y la fe comenzaba a inclinarse. De repente, un ciego que había escuchado de la grandiosa obra de Jesús se abrió paso por la masa. «Yo he sido sanado», gritó, sus ojos ahora llenos de luz. «El Mesías está aquí, compartir la gloria de su gracia. Él me devolvió la vista». La ovación fue un mar de júbilo y asombro, una ola de transformación que abarcaba las vidas de todos los presentes. Pedro, observando la respuesta, sintió un aumento en el fervor dentro de su propio ser. «Este es el tiempo», exclamó con poder. «El tiempo de redención ha llegado. Dios está cumpliendo su promesa a través de nosotros y el mundo será testigo de su obra. Mientras más creamos, más luz brillará en la oscuridad». Su voz era como un torrente de agua viva, fluía y corría, llenando cada rincón del entendimiento de los presentes. Mientras la multitud seguía respondiendo, la casa llena de júbilo se volvía cada vez más peligrosa para los que buscaban silenciar la palabra. Los ecos de sutiles amenazas comenzaban a murmurar entre las filas de los fariseos. La fe verdadera siempre provoca temor en los que se aferran a sus viejas seguridades. Más allá de la agitación, en el corazón de Pedro se encendió una llama mayor. La victoria en el nombre de Jesús era inminente, así como también el sufrimiento que vendría. Sabía que la vida de sus seguidores estaría en juego y que este era un preludio sublime de un conflicto mayor. Esta revelación lo llevó a mirar hacia el horizonte. No podemos quedarnos aquí. El mensaje es para todas las naciones, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, dijo con una convicción renovada. Ha llegado el momento de recordar lo que Isaías profetizó. Aquel a quien no fue anunciado, verán, y los que no oyeron, entenderán. Romanos 15:21. Al finalizar sus palabras, un profundo silencio se apoderó del aire. Las palabras de Pedro resonaron en los corazones donde antes había incredulidad, y la presencia de Dios llenaba el lugar. La multitud se redujo a una expectante quietud, aguardando los próximo de aquel que había levantado al que una vez estaba caído. Y en ese momento de quietud el cielo comenzó a abrirse, y una luz deslumbrante comenzó a descender desde lo alto, iluminando a aquellos que estaban listos para recibir el mensaje. «Preparad el camino», resonó una voz como trueno. «La gloria de Dios se manifestará, y la obra trasciende lo que ven. Todo pueblo, toda nación serán parte de este divino plan». El futuro pendía en el aire, cargado de expectación. La historia de la redención iba cobrando forma, empujando sus fronteras. El eco del cielo resonaba, aunque aún quedaba un misterio por revelar. Grandes cambios estaban por venir, y la promesa de un pacto eterno se acercaba. La luz celestial continuaba descendiendo, iluminando cada rincón de la sala, y la multitud estaba atónita. Los corazones laten con fuerza, como si resonaran al compás de un nuevo despertar divino. Pedro sintió que el poder del Espíritu Santo se intensificaba a su alrededor como un fuego que consumía la oscuridad, y una certeza inquebrantable se apoderó de él. «Hermanos y hermanas», clamó, su voz resonando por encima del murmullo. «Este es el momento que el Señor había profetizado por medio de sus mensajeros». Mientras las palabras de Pedro caían como rocío sobre las almas en necesidad, aquellos que estaban afligidos comenzaron a percibir un cambio radical dentro de sí mismos. Un grupo de mujeres se arrodilló a un lado, llorando de gozo, sintiendo la liberación de sus cargas. Cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar recibía no solo la visión, sino también la promesa. Una joven, llamada María, exclamó: «Yo siento que mis cadenas han sido quebrantadas. He sentido el peso de la opresión y ahora soy libre».
Pedro, animado por los testimonios, hizo hincapié en la importancia del arrepentimiento, pues su mensaje era claro: Dios no quiere simplemente aliviarnos de nuestro dolor, sino ofrecer una nueva vida a través de su Hijo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Este es el tiempo de la restauración, cuando el reino de los cielos se acerca. Mientras su voz se alzaba, los hombres del Sanedrín empezaron a inquietarse aún más, sus corazones batiendo en desasosiego. Caifás miraba furioso, sintiendo la amenaza inminente de perder su control sobre el pueblo. «Este Pedro no se detendrá, hay que actuar, y pronto», murmuró. «Si esto continúa, incluso el pueblo comenzará a olvidar nuestra autoridad». Pronto, un grupo de miles, cada vez más numerosos, comenzó a congregarse alrededor de los discípulos, prestando atención cada vez más al mensaje liberador. El poder del testimonio de los sanados y transformados resonó en los corazones de los oyentes, cautivándolos. El estilo evocador de Pedro despertó una chispa dentro de los que nunca se habían atrevido a soñar con un futuro diferente. El cielo parecía ladearse, mirando con gracia a quienes se dedicaban a la oración en el suelo. Ellos, en comunión, empezaron a compartir entre sí lo que habían recibido. La unión fue el secreto de la comunidad de los creyentes, y ahora el Espíritu empieza a moverse entre nosotros, dijo uno. Estamos viendo el cumplimiento de promesas, el Mesías es nuestro. Sin embargo, entre el bullicio, un hombre anciano se levantó. Era un escriba, Jairo, cuya voz temblaba. ¿Realmente creéis, hombres de Nazaret, que este es el Mesías prometido?, preguntó, escudriñando en las tomas de la gente. Pedro vio su reacción y, mirándolo firme, contestó con fe: «Sí, y habrá evidencias aún mayores para todos los que crean». Jairo, arraigado por la tradición, vaciló. Su mente luchaba entre creencias pasadas y esta nueva revelación. Mientras tanto, la multitud crecía continuamente, alimentándose de la esperanza y la fe. El espacio se volvía electrizante, el cielo parecía estar más cerca que nunca, y Dios continuaba revelando su plan. «Recordad, hermanos», Pedro añadió, «el profeta Joel habló sobre este día. Y sucederá que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. No es solo nuestra transformación, sino la del mundo entero. En ese momento, una dulce melodía cortó la tensión sobre el lugar. Los creyentes comenzaron a alabar, y algunos comenzaron a hablar en lenguas de fuego. La señal del Espíritu Santo se manifestaba de forma poderosa. Las voces de alabanza se alzaron hacia los cielos, con júbilo y reverencia, mientras el retiro de las zanjas de la incredulidad se hacía visible. Y en lo profundo del corazón de Pedro, una conclusión ineludible surgió: no se detendrán aquí. Dios tiene un propósito más grande que estos momentos. ¿Qué significa esto para los que vienen después de nosotros? Aún hay un misterio por revelar. La respiración de la multitud se detuvo, sintiendo que algo sublime se acercaba a su vida. Un suave murmullo del Espíritu les susurró: lo que se avecina es más grande de lo que pueden imaginar. La revelación de este camino será un legado eterno que cambiará la historia. La voz de Dios se deslizó como seda entre ellos, dejando en el aire el eco de una promesa que anunciaría la llegada de un nuevo pacto. A medida que las voces de alabanza resonaban, el ambiente se cargaba de una vibración sobrenatural, un testimonio palpable de la presencia divina que se manifestaba entre ellos. Pedro, sintiendo la unción del Espíritu, contempló a la multitud, viendo el reflejo de esperanza y deseo, una semilla de fe ya germinando en sus corazones. Era como si el cielo mismo, con su luz pura, descendería a la tierra para tocar a los perdidos. «Amados», continuó Pedro, su voz ante ellos como un coro celestial, «está escrito que el Mesías debe sufrir y resucitar al tercer día, y así ha sucedido.
Cristo ha vencido a la muerte. Este mismo Jesucristo que fue crucificado es ahora el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En Él encontramos la plenitud de la vida. De pronto, un murmullo inquieto emergió de la muchedumbre. Algunos comenzaron a cuestionar y a dudar, sus rostros marcados por la confusión. Un fariseo, que había permanecido en el fondo, se acercó con determinación, llevando consigo su orgullo y escepticismo. ¿Cómo podéis afirmar tales cosas? ¿Dónde están las pruebas de que este es el cumplimiento de las Escrituras? La enseñanza de nuestros ancianos no puede ser desechada fácilmente. Pedro, sintiendo el desafío que la revelación de la verdad traía consigo, fijó su mirada en el fariseo y dijo: «La voz del Padre se ha oído en la resurrección de Jesús. No solo los testigos oculares, sino la creación misma atestigua este milagro. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Juan 7:38. Hoy, el agua viva fluye entre nosotros. Mientras hablaba, los corazones de muchos se encendían con una fe renovada. Los que estaban allí, nublados por la duda, empezaron a sentir la convicción del Espíritu Santo invadirles. Un grupo de hombres se unió para alzar sus voces en oración. Las llamas de la esperanza comenzaron a encender su espíritu, dejando atrás el peso de la incredulidad. Sin embargo, la sombra del Sanedrín no se disipaba tan fácilmente. Entre ellos, un hombre joven llamado Esteban, apreciado por su sabiduría, vigilaba desde un rincón. Su corazón ardía por la verdad que veía manifestarse, pero su mente razonaba la repercusión que esto podría tener. Esteban sentía una lucha interna. El deseo de seguir al Salvador y la obediencia a la ley de su corazón estaban en un choque constante. ¿Qué significa esta división entre el orden establecido y el nuevo pacto que se manifiesta?, se preguntó. ¿Cómo podemos reconciliar estas verdades? Debo buscar dirección, y si es necesario, apostar mi vida por ello. De repente, entre el clamor de la multitud, una presencia poderosa se hizo notar. Como un viento fuerte, el Espíritu se movió entre ellos, haciendo que muchos se arrodillaran en adoración. Al ver esto, el escriba Jairo, impactado por lo que presenciaba, sintió su corazón abrirse. Los pensamientos de sus tradiciones comenzaron a desvanecerse, dando paso a una semilla de fe. Pedro, al notar el efecto del poder de Dios, pareció capturar la atención de todos nuevamente. «Mirad, hermanos», exclamó con fervor, «lo que está ocurriendo aquí no es un mero acontecimiento, sino el cumplimiento de una promesa eterna. Recordad las palabras de Moisés: profeta de los vuestros, como yo, os levantará el Señor vuestro Dios. A Él oiréis en todo lo que os hable. Deuteronomio 18:15. Este es el tiempo que Moisés predijo. La multitud quedó absorta, absorbida por el poder de la revelación. La expectación en el aire era palpable, como si el cielo se abriera y la gloria de Dios cayera como un manto sobre ellos. Cada oración, cada súplica, era una semilla sembrada en la tierra fértil de sus corazones, dispuesta para cosechar frutos abundantes. Y en ese instante, Pedro proclamó: «Pero esto es solo el comienzo. Dios tiene un plan aún más grande que está por revelarse. La nueva alianza, la cual será escrita en sus corazones, transformará no solo a esta nación, sino al mundo entero. La promesa del Espíritu Santo será un legado que nadie podrá detener». Las murmuraciones de asombro y anticipación llenaron el aire mientras las miradas buscaban lo que vendría a continuación. En el corazón de muchos, una chispa de esperanza prendía, abriendo la puerta a la revelación de los tiempos postreros. La multitud estaba lista, esperando ansiosamente el siguiente movimiento divino. Y así, un misterio permanecía en el aire. ¿Qué testimonio más envolverá el legado del Mesías? ¿Cuán profundo será el cambio que está por venir? Las preguntas surgían mientras el pueblo abrazaba lo desconocido, un eco resonante de cómo Dios caminaría con ellos hacia lo que estaba por suceder. La multitud permanecía en un silencio reverente, cautivada por las palabras de Pedro, como si cada uno de ellos sostuviera en su interior el eco de las promesas antiguas. De pronto, un murmuro proveniente del grupo central se elevó, como si el aire mismo hubiese sido cargado de la necesidad de respuestas.
Un anciano entre ellos, cuyo rostro ya había visto los lamentos del pasado, se hizo escuchar. ¿Qué debemos hacer, pues? Pedro, sintiendo la urgencia del momento, respondió con una voz llena de autoridad y compasión. Arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Su mensaje era claro, una invitación a abrazar el cambio y la renovación. Mientras estas palabras penetraban en la multitud, Esteban sintió que la lucha en su interior se intensificaba, como un tambor en su pecho. ¿Es este el momento de actuar?, se preguntó. La imagen del Cristo resucitado brillaba en su mente, como una antorcha que iluminaba el sendero hacia la verdad. Los relatos del Evangelio danzaban en su corazón, tan vívidos como si los hubiera vivido. Si el Mesías ha vencido a la muerte, ¿cómo puedo quedarme en la sombra del temor? En otra parte de la multitud, Jairo sentía las manos de sus compañeros apretarse en nerviosismo. Entendía la gravedad de las palabras que escuchaba. ¿Qué significa este nuevo pacto? ¿Por qué ahora este mensaje? Su mente giraba mientras Pedro continuaba proclamando. Este es el cumplimiento de las Escrituras. La promesa no es solo para nosotros, sino para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. De repente, un rayo de revelación cayó sobre Esteban. Se levantó y con firmeza tomó la palabra. Hermanos, atendedme. Este es el tiempo de la unción. Dios no ha estado en silencio, y en este momento está derramando su gracia sobre nosotros. Cree en la resurrección, y recibirás todo lo que ha sido prometido. El Espíritu está aquí. Unción y fervor se apoderaron de muchos, sus corazones palpitaban como uno solo en busca de la verdad. Cuando unos comenzaron a llorar y a clamar, la atmósfera se tornó Dudado, también comenzó a titubear ante las revelaciones. Su mirada estaba atrapada por la convicción palpable que emanaba de los seguidores del camino. Esto no es un simple revuelo, pensó, mientras se sentía atraído por la posibilidad de un nuevo pacto, un nuevo camino. Podemos ser parte de algo más grande. Mientras la atmósfera se llenaba de expectación, las palabras de Pedro reverberaban. Arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. La multitud empezó a agitarse, varios comenzaron a acercarse, deseosos de dar un paso de fe y recibir el don que se ofrecía. Entre los presentes, un joven llamado Simón sintió que una brisa suave pasaba a su lado, como un susurro del cielo. Este es mi momento, se dijo, y tomando aliento, comenzó a avanzar hacia Pedro. Yo quiero ser parte de eso, yo quiero ser libre, clamó. La ferviente pasión y esperanza de Simón eran contagiosas, permitiendo que otros también se unieran a la fracción de su fe. Sin embargo, entre la multitud, los fariseos y saduceos se reunían en las sombras, inquietos y manipulando las cuerdas de la oposición. La sorpresa y la ira comenzaban a llenar sus corazones. En ese momento, uno de los líderes religiosos, Sófocles, rompió el silencio. Esto debe pararse. Están desafiando nuestras tradiciones y la autoridad que hemos mantenido por generaciones. Si seguimos permitiendo esto, terminarán por quitarnos lo que hemos construido. La tensión crecía mientras los apóstoles habían comenzado a experimentar la gloria del llamado de su Salvador y la oposición de un mundo que no quería soltar su control. Mientras hablaba con fervor, Pedro sintió la presión de los poderes que se oponían, pero en su interior la voz del Señor resonaba. No temas, porque el sacrificio que hiciste fue planta para el nuevo. Este es solo el principio. Aún hay más por revelarse. En medio de la conmoción, muchos se entregaban y eran bautizados. La presencia espiritual era tangible, y así, mientras el gozo y la alabanza brotaban entre el pueblo creyente, los corazones se llenaban de fe, aguardando la revelación del plan divino que aún estaba por venir. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, el silencio del gran sacerdote Caifás fue interrumpido por una inquietante idea. Todo lo que hemos construido, toda nuestra influencia, puede colapsar si no tomamos acción, murmuró entre sus colegas, y pronto el malestar se transformó en un deseo ferviente de silenciar a los apóstoles de una vez por todas. Debían ser arrestados.
Esa noche, mientras los creyentes se reunían en el aposento alto, Pedro tomó la palabra, su mirada firme y llena de determinación. Hermanos, ¿no creéis que la resistencia solo validará la obra de Dios? La historia de nuestra salvación está apenas comenzando, pero no será todo camino de rosas. Estemos listos para las pruebas que vendrán. Lo que el enemigo querrá consumir, Dios lo usará para el crecimiento. En ese momento, un estremecimiento recorrió la sala. La verdad de la revelación de Dios empezaba a hacerse evidente en la vida de cada uno. La promesa de la vida eterna fue clara. Una luz brilló en el abarrotado aposento, y una voz resonó a través de ellos. Soy el Alfa y el Omega, el inicio y el fin. Yo iré con ustedes a todos lados, esparciendo la gloria de mi nombre entre las naciones. La emoción en sus corazones se intensificó, y la revelación de la promesa divina se sintió próxima. ¿Qué más tiene Dios preparado para nosotros? ¿Cuál será el enfrentamiento que nos llevará a cumplir su propósito? Estas preguntas flotaron en el aire, dejando a cada uno anhelando descubrir el camino de Dios y la grandeza de su plan. Así, el velo del misterio se alzaba lentamente, mientras el cielo observaba ansioso, esperando que el pueblo se adentrara en el cumplimiento de la misión que estaba por comenzar. La historia de redención se desplegaría con más gloria, haciendo vibrar los corazones por las generaciones venideras. Todo estaba listo para la manifestación de la soberanía divina, que cambiaría el curso de la humanidad para siempre.